gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Y es un día especial. Sabemos que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado de entre los muertos. En el día de hoy vamos a tocar el tema. Vamos a orar brevemente antes de asumirlo. Padre, una vez más, gracias, Señor, por estar en esta hora, aquí en este lugar tan especial. Tu casa, Señor. El pueblo tuyo que se reúne para alabarte, para darte gracias, para exaltar tu nombre, para celebrar que un día, como el día de la resurrección, la luz brilló sobre las tinieblas. La vida conquistó la muerte. Te damos gracias por tenernos aquí. Pedimos que lo que vayamos a decir, Señor, pueda ser atesorado en nuestros corazones y podamos emanar esa fe hacia los que nos conocen en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Pues vamos a continuar con la lectura de Romanos, en la palabra de Dios, la epístola a los Romanos, y al capítulo 8, y nos vamos a dirigir al versículo número 11. Romanos 8, 11. La palabra de Dios dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Esta frase de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, yo la voy a repetir varias veces. No es que sea un error, sino que la esencia de lo que voy a compartir está ahí. En que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en cada uno de nosotros. La resurrección de Jesucristo no es un elemento más del Evangelio. Es el elemento que le da fundamento y solidez a nuestra esperanza. La palabra de Dios dice: si no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si realmente el Señor no resucitó, si no hay resurrección. Bueno, pues este es el evento más marcado, más importante de nuestra historia, y es una realidad bien activa en nuestra vida diaria. Pablo está hablando en presente, no habla en pasado. Pablo habla en un presente, hoy mora ese espíritu entre nosotros. Contiene un principio o una verdad teológica muy grande, y es que el que rompió las cadenas de la muerte en su Hijo también es capaz, y para eso vino, de romper las cadenas de la muerte en cada uno de nosotros. Y nos estamos hablando de la muerte natural, por la que dice Hebreo que debemos pasar cada persona. Habla de la muerte eterna, de la separación espiritual de Dios eternamente. Eso, gracias al Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, va a ser operante en nosotros también en todo momento. Entonces la pregunta ahora que nos hacemos no debe ser si existe o no ese gran poder. La pregunta que nos hacemos ahora es si realmente nuestra vida diaria la estamos viviendo bajo la influencia, bajo la guía, bajo la luz de ese poderoso Espíritu que mora en nosotros. Es una presencia real, iglesia, es una presencia constante. No dice que nos visita, no dice que pasa por nuestra vida circunstancialmente, dice que nos habita, lo cual indica permanencia, indica cercanía a nosotros. Dios no está cerca de nosotros, Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo. Es una influencia constante a la que debemos acogernos en nuestras vidas. Es bueno, hermanos, que las iglesias como la nuestra creen sus estructuras, discutan sus programas para desarrollar la función que la iglesia debe tener en la tierra, pero nunca perdiendo de la mente, en la conciencia, que la guianza real no es del líder que más destaca, no es del que más teología sepa, no es del que más lindo hable. La iglesia tiene victoria cuando realmente es guiada desde el pastor hasta la última persona que entró a él
guiada por el Espíritu Santo de Dios. Cada creyente, cada cristiano, no importa la denominación, puede ser, no sé, presbiteriano, puede ser anglicano, puede ser católico, puede ser, si su fe está basada en que el Espíritu de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu de Dios viene a morar en los que viven de acuerdo a la fe de esta santa palabra. En su pensar, en su hablar, en su hacer, cada cristiana y cristiano que tenga en su mente la conciencia de que el Espíritu de Dios mora en él, debe expresarle eso en cualquier lugar en donde esté. Debe emanar esa verdad. Debe ser capaz de contagiar a los demás con esa verdad, o por lo menos de intrigar a los demás con esa verdad. ¿Por qué su vida es así? ¿Por qué su vida es tan especial? ¿Por qué a pesar de aquello, de lo otro, de cosas que a veces pensamos que hacen la vida un tormento? Sin embargo, el cristiano que mora guiado por la presencia del poderoso Espíritu Santo en él, vence las dificultades. Si nosotros nos ponemos a hacer como la mayoría de las personas que huyen de las dificultades, las evitan. Si Jesucristo hubiese evitado la dificultad de la crucifixión, ¿qué sería de nosotros? No estuviéramos aquí. Pero la crucifixión fue la victoria. Sabemos por lo que dice la Biblia cuánto se logró en esa crucifixión, cuánto Jesucristo hizo por el pueblo de Dios y por el pueblo que todavía no conocía al Dios verdadero en esa crucifixión. Él no evitó ese sacrificio. Él fue y cumplió con lo que tenía que hacer. Nosotros también estamos mandados a que en nuestro hacer reflejemos que no somos guiados por otra cosa que por un Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. La iglesia debe saber que nunca está sola. La iglesia y cada cristiano y cristiano debe saber que nunca está solo. Que donde quiera que está, tiene al Espíritu de Dios habitando dentro de sí, cada persona. El poder de la resurrección justamente radica en que tuvo que haber una muerte primero. Y ahí vienen entonces los que son teólogos, no teólogos, los que son másteres en las ciencias y son eruditos en la otra ciencia. Y dicen, ¿y cómo tú me demuestras la resurrección? El factor de la resurrección es difícil de demostrar. Pero sepan ustedes que cuando se investigan hechos, y cuando estamos hablando de que es el hecho más importante de la historia, conjuntamente con la crucifixión, la resurrección, la muerte y resurrección son los hechos más importantes de nuestra historia, uno consecuencia del otro. Cuando se investigan hay dos maneras de hacerlo. Hay la manera científica, plana, que es legal, pero está la investigación histórica legal. Esta segunda es la que se puede aplicar a la resurrección, porque en realidad repetir el hecho no se puede, pero tampoco ninguna ciencia puede repetir que esa gran explosión que se menciona de donde surgió todo el universo, tampoco pueden repetirla en un laboratorio. Lo mismo sucede con la muerte de Jesucristo. Hay hechos históricos legales, hay hechos tradicionales, culturales y hechos que demuestran otras ciencias que dicen que la crucifixión fue un hecho real. Hay una manera que no tiene que ser necesariamente por repetición como es la ciencia convencional. El hecho históricamente sustentable bajo criterios históricos legales y evidencia escritural, arqueológica y tradicional probada de que la crucifixión fue un hecho real. Según principios de jurisprudencia utilizados en tribunales e historiografía, la resurrección es un hecho histórico confiable. Después de analizar exhaustivamente los tres hechos claves que son muerte, sepulcro vacío, inexplicablemente, y las posteriores apariciones a otros testigos, después de analizar esto y después de evaluar las teorías de los detractores y los escépticos sobre un posible robo del cuerpo, sobre posible desmayo, no murió sino que se desmayó, y sobre posibles alucinaciones colectivas, entre otras que se manejan para negar la resurrección. Pero después de analizar todo esto,
y haber demostrado los puntos débiles de cada uno de estos obstáculos o estas objeciones, estos puntos débiles demuestran que estas hipótesis no son válidas o que son sencillamente imposibles de que hayan sucedido así. Los más serios investigadores y estudiosos han concluido que con los datos disponibles la mejor explicación posible es que la resurrección fue real. Y no solo eso, sino que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos mejor documentados de la historia. Y por tanto, si es verdadera como todo lo indica, transforma completamente el significado de la vida humana y de la fe cristiana. Yo les invito, esta es una corta intervención mía para invitarlos, para exhortarlos, a que lean el libro de George McDowell titulado El factor de la resurrección. Y ustedes ganen fuerza, ganen confianza, ganen fe y que sientan que el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también opera en ustedes y que la fundamentación de nuestra fe es totalmente válida y que debemos vivir sanamente orgullosos de que ese Jesús un día nos haya escogido a nosotros para salvarnos también. Gracias y Dios continúe bendiciendo.